Hola neutroncitos, ¿cómo están? ¿Sabían que los sismos, tanto en lo social como en lo artístico, influyen de cierta manera en el avance de las ideologías actuales? Si están interesados en fortalecer su conocimiento sobre este tema, los invito a ver el siguiente video. Mi nombre es Erika Torres y hoy revisaremos relaciones entre los sismos y las independencias. Bienvenidos. La palabra istmo proviene de un sufijo muy frecuente en el español empleado para referirnos a doctrinas, creencias, corrientes, ideologías, etc. Todo lo que en algún momento resulta importante se transforma en ismo, y los ismos están relacionados a la sociedad y al arte. Durante el siglo XX surgieron los siguientes. En el arte, durante el siglo XX surgieron algunos movimientos artísticos a los que se les llamó vanguardias. Este término es de origen militar que se empleó para referirse a aquellas corrientes artísticas que iban a la delantera de lo que hasta la época se había conocido. Cada vanguardia surgió con el fin de irrumpir con la estética establecida o tradicional, idea que se expresó en cada uno de los manifiestos escritos que se convirtieron en elementos importantes de las vanguardias. La primera de ellas fue el fauvismo, que nació en Francia. Consistía en resaltar al máximo los colores a través de la combinación del cromatismo. En las pinturas fauvistas se estableció la suma de planos fragmentados o contrapuestos. Los representantes de esta vanguardia fueron Henri Matisse con su obra Mujer con sombrero y André Derain con retrato de Vlaminck. Por otro lado tenemos el expresionismo, que surgió en Alemania simultáneamente con el fauvismo de Francia. Fue una tendencia que también buscó exaltar el color, pero representaba el dolor, la angustia y la inseguridad del mundo experimentada a través de la guerra, con el objetivo de mostrar el estado de ánimo tenso de la sociedad en crisis. Edvard Munch, con su obra El Grito, es el más representativo del arte plástico e expresionista. El expresionismo se extendió a otras artes como la literatura y el cine. Por ejemplo, la obra Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley y el gabinete del Dr. Caligari de Robert Wiene. Otra corriente fue el cubismo, que nació en España. Los artistas cubistas intentaron romper con la estética monofocal de los objetos, es decir, buscaron el movimiento tridimensional de los elementos en un solo plano, por lo que predomina la simultaneidad de figuras geométricas. Los representantes de esta vanguardia fueron Pablo Picasso con su obra Joven de mandolina y George Braque con Casas del Estanque. El futurismo nació en Italia como respuesta del cubismo español. Se caracteriza por ser una vanguardia totalmente radical que partió por el progreso que la sociedad experimentó con la invención de la máquina a vapor. Por lo tanto, el arte futurista buscó expresar la acción de los objetos a través de la tecnología. El futurismo fue una vanguardia estrechamente relacionada a la política, especialmente el partido fascista, dejando un manifiesto nacionalista y machista, además de expresar el total desprecio a la historia a través de un lenguaje violento. Su máximo representante fue el poeta y político Marinetti, quien escribió el manifiesto futurista. También se destacó la obra El jinete rojo de Carlos Garra. El dadaísmo se originó en Zúrich, Suiza, pero se extendió rápidamente por Francia, Alemania y Estados Unidos. Al igual que los futuristas, los dadaístas se caracterizaron por ser polémicos. La única diferencia es que los dadaístas rechazaban toda forma de nacionalismo e identidad social que dejó la guerra. Por lo tanto, el dadaísmo se rebeló contra todas las formas convencionales, incluidas las sociales y culturales, y criticó al artista burgués. Su obra se caracteriza por la ironía, el sarcasmo, lo absurdo y por el montaje fragmentado. El dadaísmo se expandió a otras artes como la literatura, la música y la escultura. Su máximo representante fue Tristan Tzara, quien escribió el manifiesto dadaísta y 7 manifiestos dada. Hugo Boll, quien instauró el Cabaret Voltaire, y Marcel Duchamp con su famosa escultura de un urinario llamado Le Fontaine. El surrealismo toma como base la interpretación de los sueños de Freud con el fin de expresar lo que el inconsciente oculta normalmente. De esta forma, el automatismo tomó un rol importante en el arte surrealista, por lo que generalmente los surrealistas creaban sus obras a través de su trance en la hipnosis. El surrealismo se desarrolló sobre todo en el dibujo y la literatura. André Breton fue el fundador del movimiento, quien escribió el manifiesto surrealista. También tenemos la máxima obra de la persistencia de la memoria de Salvador Dalí. Por otro lado, neutroncitos, vamos a revisar los sismos en el aspecto social. En el siglo XX, durante la Primera y Segunda Guerra, el ser humano se desencantó de las leyes y las normas convencionales, ya que éstas permitieron el desarrollo de catástrofes y actos bélicos ejecutados por los mismos hombres. De esta forma surgieron algunos movimientos.
El primero de ellos fue el movimiento obrero, que fue un fenómeno político y social que se originó en Europa luego de la Revolución Industrial. Este tenía el objetivo de mejorar el bienestar de los trabajadores. Las causas de este fenómeno fueron las siguientes. El capitalismo industrial, que buscaba reducir los costos y aumentar la producción en masa, perjudicando las condiciones de vida de los trabajadores. Otra causal fueron las jornadas laborales largas y mal remuneradas. También la contratación de niños y mujeres en trabajos forzosos. La carencia de legislación laboral. Y esto provocó la rebelión de los obreros, quienes formaron asociaciones y sindicatos inclinados hacia el marxismo y el anarquismo. Ambas ideologías se disputaban el enfoque del movimiento, dando fin al movimiento durante una primera etapa. Para una segunda fase se consolidó nuevamente el movimiento, pero con un enfoque más comunista, debido a la influencia de la antigua Unión Soviética. El movimiento se volvió a dividir debido a la burocratización del Estado obrero, y un tercer movimiento llegó gracias con el gobierno de Stalin, pero decayó hasta el cuarto momento dirigido por Trotsky. Otro movimiento fue el feminismo, el que surgió debido a las siguientes tandas. La primera ola estuvo relacionada a la Revolución Francesa, puesto que promulgó la igualdad y libertad de derechos jurídicos. Sin embargo, el Código Napoleónico negó la figura de la mujer a la igualdad de derechos, mismos que proporcionaban un discurso machista. Las mujeres pertenecían al hogar y sus únicas funciones eran los quehaceres domésticos. Además, se estableció como ley la condición de la mujer como propiedad del hombre, sea el padre o el esposo. Se castigó el adulterio y el aborto, y el ámbito académico excluía a las mujeres. La segunda ola se dio por el sufragio, con antecedentes europeos relacionados a la filosofía misógina de Rousseau, Hegel, Schopenhauer y Nietzsche. En Estados Unidos, las mujeres lucharon por la independencia de su país y luego se unieron a las causas de los esclavos. El sufragio tenía dos objetivos, el derecho al voto y el derecho a la escolaridad. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, los hombres fueron reclutados al ejército y las mujeres quedaron al frente del desarrollo económico, pues tuvieron que atender a las fábricas, los mercados y la administración pública. La tercera ola se desarrolló con el marxismo y el movimiento obrero, dando origen a dos tipos de feminismo. Por un lado tenemos el feminismo liberal, que se enfocó en la desigualdad de derechos que padecía la mujer, por lo que este terminó siendo un movimiento netamente político. Luego tenemos el feminismo radical, que se enfocó en los obstáculos que el patriarcado dejó a las mujeres para su desarrollo en las esferas sociales, por lo que se convirtió en un movimiento social. El indigenismo fue un fenómeno político, social y cultural originado en América Latina. Su objetivo fue reivindicar el valor de los pueblos indígenas del nuevo continente, pueblos que sufrieron discriminación desde la época colonial. El indigenismo se convirtió en enfoque para los gobiernos y políticas de pueblos latinoamericanos a finales del siglo XX. Surgieron figuras muy importantes como Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, ambas de Ecuador, y Rigoberta Menchú de Guatemala. En Ecuador, el indigenismo permitió el surgimiento del Partido Socialista Ecuatoriano y el Sindicato de Campesinos de Cayambe. Y por último tenemos el ecologismo, que se originó en Inglaterra luego de la devastación ambiental que dejó la Segunda Guerra Mundial. Surgió en respuesta a la industrialización y a la sobreproducción, aspectos que han fomentado la extracción indiscriminada de materia prima que proviene de recursos naturales. Entre los movimientos ecologistas se destacan los siguientes: la Unión Internacional de la Naturaleza, siglas UIPN. También se destaca Greenpeace, el Fondo Mundial para la Naturaleza, el Frente de la Liberación Animal. Los principios del ecologismo son los siguientes: proteger la naturaleza, generar conciencia ecológica y contrarrestar el consumismo. El ecologismo destaca un siguiente movimiento, el ecofeminismo, también llamado feminismo ecologista. Reivindica la participación de las mujeres en la vida pública. Este movimiento surge con la idea de entender que a lo largo de la historia la mujer ha sido quien ha preservado los ecosistemas, por lo que tiene absoluto derecho de participar activamente en procesos sostenibles. Y para finalizar, neutroncitos, vamos a trabajar con los ejercicios de nuestro libro. El primero de ellos, sobre los sismos en el arte. Reconozca los sismos del siglo XX. A. Comunismo. B. Imperialismo. C. Expresionismo. D. Cubismo. E. Capitalismo. F. Dadaísmo. G. Fauvismo. H. Romanticismo. I. Realismo. J. Surrealismo. K. Futurismo. Respuestas correctas son C, D, F, G, J y K. Tercer ejercicio, sobre el fauvismo. Identifique las características del fauvismo. A. Nació en Alemania. B. Resalta al máximo los colores a través de la combinación de la cromática. C. Se evidencian planos contrapuestos y fragmentados. D. Sus representantes son Edvard Munch y Robert Wiene.
Las obras más famosas del movimiento son Mujer con sombrero y Retrato de Blanning. Las respuestas correctas son B, C y E. Siguiente ejercicio sobre el cubismo. Responda, ¿dónde nació el cubismo y quiénes fueron sus máximos representantes? Respuesta, nació en España y sus representantes son Pablo Picasso y George Braque. Séptimo ejercicio sobre los sismos en lo social. Complete. En el siglo XX, durante la Primera y Segunda Guerra, el ser humano respuesta, desencantó de las leyes y las normas convencionales, ya que estas, respuesta, permitieron el desarrollo de, respuesta, catástrofes y actos bélicos ejecutados por los mismos, respuesta, hombres. Último ejercicio, sobre el indigenismo. Reconozca las características del indigenismo. A. Se originó luego de la Revolución Industrial. B. Se originó en América Latina. C. Su objetivo fue reivindicar el valor de los pueblos indígenas. D. Surgió como respuesta a la contaminación que dejó la guerra. E. Se convirtió en enfoque para los gobiernos y políticas de países latinoamericanos. F. Sus representantes fueron Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña y Rigoberta Menchú. Las respuestas correctas son B, C, E y F. Hey neutroncitos, te recuerdo que estos videos están enlazados a nuestro libro, que seguramente ya lo adquiriste. Si no es así, aquí en la descripción de este video te dejo una muestra gratis, además de cómo adquirirlo en todo el país. Aquí te dejamos una lista de reproducción con videos similares a este que te ayudarán con el ingreso a la universidad. Y por acá, el último video subido a nuestro canal. Antes de ver nuestro próximo video, no olvides suscribirte a nuestro canal en este botón. Déjanos tu comentario y estaremos pendientes. Recuerda que este video llega a ti gracias al auspicio de